expansión, imperialismo y quiebre a nivel mundial del humanismo, por así decirlo, cada uno de esos momentos también va a la par en términos educativos de surgimiento de movimientos desde el punto de vista educativo que se contraponen a esta hegemonía. O sea, me iba surgiendo más que el plano económico, el plano educativo. O sea, en la época de los 20, la época de 40, 50, que gran expansión del movimiento de la escuela nueva a nivel internacional, justamente en el lado más puro del imperialismo o de la expansión. Lo mismo surge en los 60 y en los 80. Entonces, claro que efectivamente un tema económico, digamos el imperialismo es un tema económico, dominación, pero junto con eso siempre va también quebrándose en educación, desde el punto de vista de movimientos alternativos, y van en una línea contraria, absolutamente contraria. Y yo creo que ese juego también es interesante visualizarlo. Me quedaba mucho por alguna vez escuchar el ejemplo de cuando había surgido el modelo de sistema de curso armado en Trujillo. Diseño de instrucciones, que decía, que de hecho ya hasta el día se usa en el PAC, ¿no? Se usa en la escuela. El diseño instruccional que dice que usted aprenderá en 5 módulos la determinada, efectivamente el modo que se utiliza para enseñar a los militares norteamericanos, porque había que formarlos rápidamente, especialmente en el periodo de geografía, y eso se traspasa rápidamente de los 60 a la escuela. De hecho, Chile fue uno de los que utilizó harto el tema del modelo instruccional en esa época para formar, pasar de una educación de elite a grandes formaciones de sectores más amplios, y utiliza el modelo instruccional. Entonces, cosas que vienen incluso de repente desde la guerra pasan a la escuela. Y eso uno tiene que tener un poco conciencia en lo que en el rato va haciendo Eduardo. Creo que van entretejidos, no es que vaya el modelo neoliberal o imperialista o capitalista por un lado, sino también hay contraposición a ello. Y siempre hay un relato, porque la escuela es un sitio evidentemente político, evidentemente. ¿Profe Celarino? Sí, a raíz de la opinión de la colega, claro que también hay en el punto de la revolución tecnológica, un cambio en torno al instrumental bélico. Por eso también este soldado que ya no hay un enfrentamiento persona a persona, ni mucho menos, sino que es sumamente tecnologizada. Entonces, yo también creo que la vertiente psicológica de los test estandarizados también va en esta lógica que a veces dentro de la praxis uno realiza sin cuestionarse, después de esos 45 minutos, después que mantiene supuestamente el individuo ya la atención y después tiende a caer. Y también creo ver que hay ciertos vestigios que si uno le aplica esta lógica a lo mejor neoliberal, no tendrían razón de ser mantener a lo mejor un ejército actual, ¿cierto? Que contradice, ¿no es cierto?, la flexibilidad de trabajo. O sea, si tuviéramos un ejército mercenario, en términos neoliberales, sería mucho más eficiente. Pero, como sabemos que eso implica, ¿no es cierto?, un cierto poder bélico de acción y cierta relación, ¿cierto?, de tipo burguesa, eso se mantiene enquistado, ¿no es cierto?, a la antigua usanza. Si uno lo aplica, ¿no es cierto? O sea, nadie se le ocurre tener un ejército que se le pueda pagar mercenario, ni mucho menos ellos incluso pueden tener otras regalías versus los demás trabajadores, pero son sumamente caros. O sea, se transportan lógicas de aprendizaje desde el mundo bélico, ¿no es cierto?, al mundo educativo, y por otro lado hay estas islas, ¿no es cierto? Yo voy a decir como islas un poco de otra lógica, justamente porque involucra cierto beneficio de mantener cierto control. O sea, yo siempre planteo, bueno, si realmente hay que ser súper eficientes en todos los ámbitos, son caros las Fuerzas Armadas, es sumamente caro para Chile. ¿Fija? Y aparte que uno dice, bueno, bajo las supuestas ventajas comparativas de la nación, mejor a Chile le ganan por el tema energético. Nosotros compramos como el 80% de la energía, nos cierran la llave los argentinos y hasta luego, o sea, y más que mal estratégicamente, uno puede hacer así como una fantasía, desierto por el norte, el frío, el mar, la cordillera. Estamos, ¿cierto?, geográficamente, uno lo piensa a la antigua,
las batallas eran como desde ese punto geográfico, pero el ejército no haría nada si no tiene energía. No sé, yo hago ese Bueno, yo creo que hay que hacer un matiz, porque lo que pasa con el ejército estadounidense es precisamente es que se está cada vez más entrando en una lógica de mercenarios. El ejército de Estados Unidos son latinos. ¿Cuántos latinos hay acá que se van a trabajar al ejército, les pagan un sueldo, se van y vuelven? De hecho, esa problemática ha sido asumido como una tesis que podría explicar el derrumbe a largo plazo de Estados Unidos como potencia imperialista, como le pasó a Roma. A Roma, claro. Sí. Claro, yo miraba el chileno, en el caso del chileno se mantenía siendo una especie de isla estatal, por así decirlo. O creo que ahí a lo mejor puede haber un rescate de cierta estatismo, ¿no es cierto?, para poder ejemplificar como la escuela es un lugar de interacción social, necesita no ser una empresa económica, sino que una empresa moral. Oye, la pregunta que me hago yo es, pues, ¿por qué estoy hablando de capitalismo a esta escala? ¿Por qué hablar del capitalismo y la revolución científica técnica? ¿Por qué hablar de la organización del trabajo de Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver esto con la educación en la escuela? Esta es la idea que vamos comprendiendo un poco la perspectiva que quiero plantear. Si yo cuando comencé la presentación digo que yo voy a asumir la perspectiva de las teorías críticas de la educación, eso significa que no puedo entender lo que pasa hoy en la escuela, ¿cierto?, ni el fenómeno educativo, sino entendido en un marco general, económico, político, social y cultural. Y por tanto, la expresión concreta de esas referencias teóricas es precisamente hacer esta vinculación o esta lectura del capitalismo. Si yo no asumiese este enfoque de las teorías críticas en la educación, yo no partiría por él. Yo partiría por describir las problemáticas que hoy existen en la escuela como un fenómeno aislado. Pero si yo asumo la perspectiva de las teorías críticas, necesariamente tengo que hacer una lectura de lo que pasa en el esquema general, porque la escuela, ¿cierto?, hay que entenderla desde la realidad concreta, histórica, social, que hoy se sitúa. ¿Y cuál es nuestra realidad histórica y social hoy construida? Es una sociedad capitalista. Por tanto, necesariamente debo describir los rasgos fundamentales del capitalismo para poder entender la escuela. Esa es la coherencia lógica, y esa coherencia lógica es la resultante de la perspectiva teórica que estamos asumiendo. ¿Sí? Un poco para ir cerrando esta primera parte, para que no quede en el aire, bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tiene que ver con la educación? Es el remate lógico. ¿Verdad? La pregunta que ahora nos puede surgir, y pasaremos a la segunda fase, o la segunda parte de la clase. Antes de pasar a la segunda fase tenemos dos opciones: vamos al baño 5 minutos y volvemos, o hacemos un solo gran bloque.